Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Gracias por estar conmigo. En esta ocasión me visita una autora que se puede decir que es todoterreno, porque escribe en todos los géneros y tiene más de 40 títulos. No sé si me he equivocado, pero tiene mucho más creo. No he contado a lo mejor muy bien. Se trata de María Ángel Chavarría, que viene hoy a presentarnos un libro muy especial. Se trata de un poemario que ha dedicado a su hijo. Vamos a descubrir de qué se trata. Bienvenida, María Ángeles, un gusto tenerte aquí. Pues yo encantada y siempre muy agradecida de estar en este espacio y además con la posibilidad de compartir los nuevos proyectos, los últimos y sobre todo este poemario que, como muy bien dices, es muy especial. Es sorprendente la cantidad de libros publicados, María Ángeles, en diversos géneros, para distintos lectores. Sin embargo, la poesía que cultivas muy bien no es una voz en la que te proteges tanto, pero cuando ocurren cosas como este libro que tenemos a la mano, aquí precisamente, pues la magia se produce, María Ángeles. ¿Qué me puedes contar sobre los antecedentes de Papiroflexias? Pues fíjate, Elga, además de que sea un libro personal, como bien dices, está dedicado a mis dos hijos, porque tuve otro que también le dedica a los dos, pero está inspirado en la infancia, fundamentalmente en la adolescencia, que se lo regalé a mi hijo cuando cumplió los 18 años como una sorpresa. Y tiene la peculiaridad de que la portada, como se puede ver, la portada la ha elaborado él, es una rosa, es una papiroflexia de cuando era pequeño, y las figuras interiores también las ha realizado él, cada una de ellas da título a un apartado. Entonces yo quería trabajar el desarrollo personal, que es un tópico en muchos de mis libros, la búsqueda, el encontrarse a uno mismo en cualquier etapa, da igual que sea en la infancia, la adolescencia, en la etapa adulta o en la etapa posterior a la jubilación, que como sabes tengo un libro sobre la jubilación en ensayo. Entonces me preocupa mucho el desarrollo personal y precisamente como también imparto clases en el máster del profesorado, toda la educación pues también se unía, ¿no? Yo quería elaborar un libro que trascendiera un poco lo particular y en el que se pudieran sentir identificados quizás los adolescentes y también las familias, o sea, los educadores. Claro. Y por eso lo he hecho en segunda persona, exceptuando alguno, para dirigirme en cada una de las etapas a la personita que está detrás. O sea, luego sí que hablamos de las etapas, pero era esa la intención y llevaba ya mucho tiempo pensando en eso. Y con lo que comentas de poesía, es que trabaje el género que trabaje, la poesía siempre está susurrando. Está muy presente en cada uno de tus libros. Pero la papiroflexia tiene mucho que ver con tu familia, sobre todo con tu hijo, a quien está dirigido el libro fundamentalmente, porque tengo entendido, así lo manifestaste en la presentación del poemario, que él se dedicaba a hacer este arte, ¿no es cierto? Sí, él es... La verdad es que es muy habilidoso, con las manos le han gustado muchísimo desde pequeñito los legos, cuando había que montar algo en casa desde pequeñito le dabas lo que sea, o sea, cualquier cosa de la casa lo montaba él. Sí. Y a mí como vi que le gustaban las papiroflexias, pues muchas veces cuando me lo llevaba a algún acto, pues le llevaba papelitos y iba haciendo, y como lo contó Juan Luis Medins cuando intervino, cuando recitó un poema. Muchas gracias por citar tú también, otro también. A ti por invitarme. Y lo comentó porque, bueno, pues le regaló también una figurita.
Y alguna vez que me lo llevaba a algún sitio, pues él llevaba y le decía, Héctor, me gusta mucho esto, y él decía, pues te lo regalo. Y siempre ha realizado figuras muy chulas relacionadas con, pues eso, con dragones en Navidad. Hicimos en la cena de Navidad, él hizo todos los arbolitos que pusimos encima de la mesa, y con toda la paciencia le hacíamos sentirse orgulloso. Luego, claro, cuando se hacen más mayores, ya van dejando esas cosas. Sí. Y yo a él sí le dije, mira, necesitaría que hicieras papiroflexias para mi curso de creatividad, porque siempre me gusta ilustrar las diapositivas, hago la foto y así son más personalizadas. Tampoco le sorprendió mucho, y como lo hice con más de un año de antelación, pues él fue haciendo. Y además tuvo la paciencia de que cuando luego la editora encontró un papel más bonito que el que yo le había dado, me lo envió y volvió a hacer un montón, que son las que aquí se reflejan. No sospechaba nada, ¿no? No, porque solamente una vez, bueno, no es que se sospechara, es que yo a mi hija para los 18 años le regalé también un libro. En ese caso se llamaba Mientras espero, porque mis dos hijos son adoptivos, y ahí reflejé la etapa de la espera de la maternidad. Y cuando, no sé, pues faltaban 5 o 6 meses, dice, bueno, que yo también tendré el libro. Y yo digo, bueno, ni que yo hiciera los libros así a la carta. Digo, que tú no ves cómo voy yo que voy a hacer libro. Pero lo dijo así de broma, pero no se imaginaba para nada, porque además ocurrió que este libro lo había elaborado con mucho tiempo y con la complicidad de la editorial, que fueron maravillosos. Y yo le había enviado a la editorial también otro libro, que fue Escritorias, que ha salido esta misma editorial paralelamente, pensando que lo vieran y saldrían posteriormente. Pero la verdad es que les gustó y salió antes. Y claro, eso ya le quitó a mi hijo todas las sospechas, porque sabe que escribo y sobre todo me ve madrugar mucho, claro. Pero no sospechó que se iba a presentar el libro. El poemario se centra en la visión de una madre, narrado en segunda persona, como has dicho, que observa cada una de las etapas de la vida de su hijo, desde su niñez, pasando por la adolescencia, hasta ocuparse de la juventud. ¿Por qué o cómo los relacionaste con las figuras de la papiroflexia y los conceptos geométricos? Pues precisamente porque creo que el papel es muy dúctil, y no solamente lo relacionaba con la escritura, sino también con la transformación en la vida, o sea, lo fácil o lo difícil que a veces es transformarse, y con el papel arrugado que pues, provoca frustración, los dibujos. No solamente lo relacioné con la papiroflexia en sí, entonces la papiroflexia es el título que cubre la mayor parte de los poemas, pero también se habla de la geometría, sí, como bien has dicho, de apartados sobre el papel, sobre la escritura. Hay uno que se titula Cuentos, porque con mi hija también leíamos el cuento por las noches. Entonces el papel en sí tiene mucho protagonismo en el libro, y luego los conceptos geométricos de ser poliédricos, de tener muchas caras, de no ser personas uniformes. Todo esto empezó a ampliar. Luego, claro, necesitaba alguno más para las distintas etapas, que igual no era una papiroflexia, pero podía ser inspiración para realizarla, ¿no? Entonces eso fue un poquito el motivo de inspiración, sí. Quiero que me sigas contando acerca del proceso del libro. ¿Cómo lo trabajaste? ¿La escritura se dio paso a lo que escribiste o todo fue de un tirón? ¿Fue paso a paso? ¿Cómo se realizó esto? Mira, en este caso la elaboración fue, no digo más compleja, pero sí más meditada, más pensada que otros poemarios en los que hay un tema y van surgiendo porque es un tema que me preocupa, es un tema al que quiero dar resonancia, pero aquí, como quería que tuviese tantas fuentes de relación y que todo casara muy bien, pues entonces sí que elaboré un índice donde yo quería utilizar las principales figuras. Y es de los pocos poemarios en los que he hecho lo que llamamos escaleta narrativa. Entonces pensé, bueno, pues quiero utilizar los símbolos, precisamente porque yo había trabajado mi tesis doctoral sobre la simbología en la poesía de José Luis Hidalgo,
y me interesaron los símbolos más sencillos, ¿no? Los símbolos primigenios que todo el mundo conoce, y entonces relacioné las tres partes, están explicadas en la contraportada, que son la parte de la infancia, que se titula El barquito de papel, la relacioné con lo marítimo. Y ahí empecé yo a buscar todo aquello que se relacionaba con el mar y además con la papiroflexia. Luego una segunda parte que era la más terrestre y era el dragón. Entonces, bueno, pues tenía también que ver con esos símbolos. Y la tercera parte, que se titula Grulla, era la aérea, tenía que ver con los símbolos del aire y donde tenía muchísima importancia el vuelo. Entonces sí que fui pensándolo, pero yo ya tenía antes algún poema sobre las papiroflexias, entonces los fui incorporando y quería luego musicalizar alguno. El de la rosa, por ejemplo, es uno de los que tiene pues más, digamos, más juego con la fonética, y eso es lo que traté de combinar, lo que son las anécdotas, partir de anécdotas que, bueno, pues que habían caracterizado a mi hijo, pues lo manitas que había sido, la mascota de la clase, que es la de Pulpo, algunas cuestiones así, con otras que eran más universales. Algo que llama la atención es la estructura del libro, que así como el número de poemas incluidos en los capítulos de porque tiene que ver con la numerología, o mejor dicho, con ciertos números. Esto lo resaltó Elia San Eleuterio el día de la presentación del poemario. ¿Cuáles son tus razones o supersticiones, María Ángeles? No, mira, precisamente no soy supersticiosa porque me gusta el 13. Tengo mis miedos, y mis miedos son el vértigo, me da mucho miedo a las alturas y tengo un poco de claustrofobia, pero no soy supersticiosa. Ahora, me gusta mucho el número 3, me parece un número muy completo, que cierra pues muy bien pues una explicación y completa, digamos, el círculo. Entonces, es cierto, 3 partes y cada una tiene 21 poemas, y 2 más 1 son 3. Entonces, bueno, pues tenía esta gracia, ¿no? Y yo pues traté de cuadrar todo esto en un poemario, ya que se habla de papiroflexias, de geometría, de lados simétricos, pues que también los capítulos, o sea, el índice fuera algo pues muy cerrado. La madre, el observador, fue alguien minucioso que fue recolectando momentos sutiles e importantes de su hijo. Tuvo esa gran capacidad de incluso atrapar eso que puede pasar desapercibido para otros, María Ángeles. ¿Cómo viviste esa época de rememoración para plasmarlo en el papel? Pues fíjate que hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo, salió un libro de haikus, el de La voz secreta, un poco reivindicando esto, el de los pequeños instantes, ¿no? Cómo se nos vuela todo, cómo se pasa la infancia. Ya comentaste, ¿no? de nuestros hijos, qué rápido pasa todo, no nos enteramos. Efectivamente. A veces cuando son pequeños vamos agobiadas. A mí me gustaba mucho el momento previo al sueño, me tumbaba para leer el cuento. Cuando ya sabían leer, cada uno leía una página y hacíamos como un concurso a ver quién hacía la voz más exagerada. Y entonces todos estos momentos pues tienes que hacer, porque a veces he echado mano a mis diarios cuando escribí mi primera novela, ¿no? La del diario Una mujer inquieta, pero ya dejé de escribir diario. Entonces, pues echas mano a los recuerdos, a momentos que, por mucho que pensemos que se escapan, siguen ahí, o sea, porque son tan bonitos que permanecen. Y quería también que lo recordasen, porque es verdad que como eran muy pequeños, de algunas cosas no se acordaba. Cuando comentó ayer Juan Luis lo de, ¿te acuerdas que me regalaste la papiroflexia? Mi hijo era tan chiquitín que no lo recordaba. Y era también un testimonio, como bien has dicho, de la voz de la madre, que permanezca pues como detrás y se dé protagonismo a esta evolución, a estos instantes que también para los niños pasan desapercibidos. Lo que dice a veces en la frase, ¿no? De que no nos damos cuenta de lo felices que hemos sido hasta que pues nos dejamos o sea, tenemos algún problema o no sé, o pasa ese tiempo. No somos conscientes de lo bueno que nos pasa, ¿no? Y hay que capturarlo. Esa era
¿Te fue difícil o complicado adentrarte en la construcción de la historia? ¿Por qué escogiste la poesía para contar este tema? Pues aquí no tuve ninguna duda, porque fíjate que en un momento yo quise escribir una novela sobre un tema, no está publicado todavía, pero lo convertí en microrelatos. Y a veces he tratado de escribir, a lo mejor quería escribir un poemario y al final me salieron microrelatos. No siempre, empiezo con un propósito de contar algo y en cuanto empiezo digo, necesito otro género. Pero aquí me pareció una voz más sutil, los símbolos tenían mucho peso, quería trabajar mucho la ternura, la delicadeza, la confusión. Todo lo emocional creo que se traslada mejor a través de la poesía. Sí. Entonces, tanto para el desasosiego de la adolescencia como para luego la calma o para la ternura de la infancia, y creo que la poesía nos redirige mejor a ese estado emocional. Lo que comentábamos hace un momento, María Ángeles, que las madres se asombran al notar el paso del tiempo en sus hijos y de repente ya no son más pequeños y se preguntan cómo pudo ser. Con tu libro van a poder realizar ese tránsito poco a poco, porque sin duda van a empatizar con el desarrollo de la historia que describes a través de tu poesía. Pues ojalá, lo que comenté también en la presentación, que además del objetivo fundamental que tiene la lectura para mí, que es el disfrute, ¿no? Y si nos hace sentir, pues todavía mejor, o sea, sentir, disfrutar y pasar un rato con nosotros mismos. Ojalá no sé si resulte útil para la educación o en algún cole consideren que es una poesía apta también, como también comentaron ayer alguna docente, para que el alumnado se acerque a la poesía y que le resulte cercana desde el punto de vista de que los adolescentes puedan entender algunas emociones que les ocurren y que son muy difíciles también de interiorizar, porque si los adultos muchas veces no sabemos lo que nos pasa y tenemos momentos de desasosiego, en la adolescencia, donde pues están en ebullición y las emociones están a flor de piel, todavía es más complejo. Entonces, ojalá que cumplamos con esta misión. Claro, si bien es cierto, el público son los niños o adolescentes, yo creo que también está orientado a los padres. María Ángeles, van a ser de gran ayuda, ¿no crees? Sí, a ver, el poemario es de adultos, el poemario está pensado para los adultos. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta, está dedicado a mi hijo que ya tiene 18 años ya, y yo la poesía para los niños trato de que sea todavía más sencilla, que tenga menos símbolos. He escrito muy poca poesía para niños, 2 libros, pero trato de que tenga esa musicalidad, que solamente sea aquello que les llega muy de cerca, y aquí he ido un poquito más allá. Entonces he tratado de que los adultos también, cuando leamos por ejemplo el poema Cometa, pues sepamos que de vez en cuando. Es que cuando explicamos los poemas yo también explico lo que yo he sentido, pero no, a veces explicarlo, prefiero que cada uno le traslade lo suyo. Pero bueno, que cada uno, como te decía, que sepamos apreciar la infancia que cada uno hayamos tenido, que seguramente es mejor que la de muchas personas, y sepamos impulsarnos a través de ella, ¿no? Y bueno, pues saber regalarles a nuestros hijos, a los niños que tenemos a nuestro alrededor, una infancia también que puedan recordar, porque hoy en día hay que reivindicar mucho esto. Todos los niños deberían tener una infancia que poder recordar y que no tener que renunciar a ella porque les producen malos recuerdos. Entonces también es un poquito una reflexión. Pero por supuesto que si hay poemas escogidos, porque algunos pueden ser más difíciles, aunque creo que mi poesía no es muy hermética y es bastante cercana, pues entonces si, como dijo ayer alguna docente, les llega a los adolescentes, incluso alguno pues sirve para utilizarlo en el aula y para sentir que la poesía es para todos, pues yo me doy más que... Sí, yo creo que sí, y esto todavía está más acorde con el adolescente o el niño, porque yo recuerdo que en el colegio
leíamos y analizábamos unos poemas que a lo mejor no era tanto para nuestra edad, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser pues adecuado para los niños y adolescentes o púberes o como lo quieras llamar. ¿Quieres compartir con nosotros alguno de tus poemas, María Ángeles? Vale, pues voy a leer el último, que se titula Corazón, y además bueno, está también aquí al final. Creo que cierra bastante bien el contenido, ¿no? Corazón. No puede ser simétrico un corazón complejo, porque a veces se entrega y regresa rasgado, aunque nos empeñemos en pintarlo de rojo, en colgarlo de un lazo, en exponer su esencia en los escaparates. Un corazón encierra todo lo incalculable, los miedos, las proezas, los amores perdidos, los instantes ganados a fuerza de latir. Un corazón cobija un rubor, una pena o ese rayo de júbilo que expande su color a las mejillas. El corazón es tanto que a veces olvidamos cargar su batería. Por eso me he guardado el de papel, por si un día se vuelca mi memoria y dejo en el tintero del pasado los únicos latidos que me importan. Maravilloso. Yo terminé bastante nostálgica la lectura de tu libro. Te felicito. Gracias. Has logrado algo muy importante, muy emotivo, que va a resonar con todos los padres. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí, María Ángeles. Y bueno, como digo siempre, nos veremos en el camino. Nos veremos, seguro. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, espero que les haya gustado el personaje, la historia, el libro. Y soy Elga Arreategui, esto fue Reunidos y no olviden suscribirse a este canal de La Ardilla Literaria. Nos vemos pronto.